Buenos días. Agradecemos la presencia de las personas que a través de esta red social nos están siguiendo, están presentes con nosotros y nos han cuestionado vía telefónica respecto a los temas que se han tratado en el programa El Derecho y Usted. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que está latente en la sociedad y que le ha causado una laceración tremenda a las familias mexicanas. Estoy hablando del feminicidio. Este fenómeno del feminicidio no es privativo del Estado de México ni de ninguna de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, sino que se da también en otras latitudes, en otros países como Centroamérica, Latinoamérica y otras ciudades del mundo. En esta ocasión vamos a tratar de dar respuestas, no estadísticas, respuestas para ayudar a que este fenómeno disminuya o desaparezca totalmente. La ONU nos tiene configurados en el lugar 16 al pueblo de México como el mayor país con incidencia de feminicidios. El día de hoy contamos con la presencia de una persona que está especializada en este tipo de delito que es el feminicidio. Le damos la bienvenida al maestro Gabriel Vicente Farfán Rivera. Muy bienvenido, maestro, a este programa. Gracias, maestro. Nos da mucho gusto que usted esté aquí con nosotros, auxiliándonos y ayudándonos para dar respuestas, para proponer soluciones en este tema del feminicidio. Nuestro invitado es escritor, es jurista, pero lo más importante es que tiene 4 libros en funcionamiento, que es El juez de la víctima, Mi despertar en prisión, la contraseña perfecta y Sebastián, solo Dios me hará justicia. En estos libros el maestro, aparte de plasmar la problemática social que vive la sociedad, da propuestas contundentes, da soluciones, y eso es lo importante en un escritor, que está combatiendo los delitos por medio de propuestas serias. Maestro Vicente Farfán, ¿cuál es la problemática o qué nos puede decir usted del delito tan grave del feminicidio? Gracias, maestro Miranda. Le agradezco la invitación a este gustado programa que ha tenido mucho éxito a nivel nacional. Efectivamente, los feminicidios es un delito que ha lastimado a las familias mexicanas y no ha habido ningún programa ni nada que pueda combatir este lamentable flagelo, como usted atinadamente lo refiere. Su servidor me tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama El juez de la víctima por su dignificación y reparación del daño, en el cual hago algunas otras propuestas, pero más me enfoco en los feminicidios. ¿Por qué se da un feminicidio? ¿De dónde viene la palabra feminicidio? La palabra feminicidio está acuñada porque es el maltrato sistemático sexista hacia la mujer. Desgraciadamente no ha habido nadie que pueda ayudar a este delito. Su servidor me tomé la atención de hacer algo. ¿Cómo prevenir y dar solución a este delito? ¿Dónde acontece la mayor parte de los feminicidios? Desgraciadamente, estos delitos acontecen por lo regular dentro del núcleo familiar. Y día a día vivimos una constante agresividad del hombre hacia la mujer. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los valores desde la infancia han enseñado que siempre prevalece el machismo y la mujer debe de estar sometida, maestro. Maestro, sabemos que efectivamente las estadísticas han sido alarmantes y graves en toda la República Mexicana y que no hay un programa que pueda prevenir este lamentable delito.
Su servidor en el trabajo yo hago varias propuestas que considero que son viables y que inclusive este libro ya fue presentado ante la Cámara de Diputados local, en la cual tuvo mucho éxito y espero que se dé continuidad. De igual forma, la diputada Tere Maru, la diputada federal por el Partido del Trabajo, también tomó en consideración mi propuesta y hace una serie de foros en las cuales se está apoyando en total de mi libro. ¿Por qué? Porque hay algunas propuestas, el cómo evitar tanto feminicidio. ¿Cómo empieza un feminicidio? Yo les decía, desgraciadamente, el feminicidio empieza desde el noviazgo, maestro. ¿Cómo es esto? Cuando el hombre empieza a enamorar a la mujer, le empieza a bajar las estrellas, le empieza a decir muchas cosas bonitas y va accediendo a la mujer. Y ya después empieza la violencia. ¿Qué tipo de violencia existe ahí en ese momento? Existe la violencia social. Si tú le hablas a determinada persona, terminamos. ¿A quién le estás llamando? A ver, préstame tu teléfono. Y después empieza un poco la violencia física, maestro. Un jalón de cabello, una pequeña bofetada, y dice la mujer, me hace esto porque me quiere. Momento, ahí hay un foco rojo, ahí hay que detenerlo, porque hay peligro, maestro. Después viene el casamiento y ya empieza toda la violencia sexual, violencia física, violencia moral, social, económica. Y muchas veces las mujeres acuden ante la representación social a denunciar los hechos, pero también existen grandes problemas porque el Ministerio Público no le da la ayuda que necesita a las víctimas en los delitos y las manda a esperar largas horas para que sean atendidas. Desgraciadamente no le dan el apoyo suficiente y como no le dan el apoyo suficiente regresa al domicilio agresor, en donde una vez que el marido que se entera que fue denunciado, ya no vamos a tener unas lesiones, maestro, vamos a tener un feminicidio. ¿Qué es lo que yo propongo para evitar todo este mal? Yo estoy proponiendo en mi libro que exista un juez exprofeso para las víctimas en el delito, que maneje nada más lo que es en cuanto a la reparación del daño y la prevención del delito. Cuando la mujer va y solicita ayuda a las instituciones, muchas veces no le ayudan. No hay un lugar donde pueda resguardarse a las víctimas. Entonces, su servidor, en este libro, estoy proponiendo que se crea la figura del juez de la víctima, pero además que se crea una casa de la víctima, para que la víctima, ya sea la mujer y los propios hijos, no corran peligro, puedan refugiarse, no en forma temporal, sino en forma permanente, hasta que estén completamente seguras y permanezcan en ese domicilio, maestro. Es la casa de la víctima. Solamente así va a haber una protección hacia las víctimas, porque realmente no hay ningún programa que las ayude, que les pueda dar un lugar seguro para no regresar al domicilio agresor, maestro. Me parece perfectamente viables los señalamientos que hace el compañero Farfán y que están plasmados desde luego en el libro El juez de la víctima por su dignificación y reparación del daño. Aquí se me hace muy acertada las manifestaciones del compañero, porque en el congreso que se está llevando en el panel sobre feminicidios en estos días en el Congreso Federal, una funcionaria de la Procuraduría Capitalina manifestó en días pasados que se debe de preparar a los varones para que desde el seno del hogar respeten a las niñas, en la escuela se respeten a las niñas, una cultura integral de respeto hacia la mujer, que se vea como una situación que se debe de observar en cualquier escenario, en las escuelas, en los centros de convivencia, en los centros los diversos centros donde acude uno a celebrar o a felicitarse, a bailar, a divertirse. Pero también veo que hay un problema porque no es posible que no se combatan los delitos y que haya impunidad. La subprocuradora de procesos penales, si no me equivoco, al ser entrevistada, manifestó que si era viable
una compensación económica para que la gente denunciara este tipo de delitos, y extrañamente contestó que no hay ninguna partida económica para dar una recompensa a la persona que denuncie o testifique ante este tipo de delitos. La gente, los testigos presenciales de los hechos, no quieren colaborar. Ya la gente no quiere ir a testiguar a las oficinas por lo engorroso de los trámites, por el maltrato, por falta de la sensibilidad de los funcionarios adscritos a estas dependencias, por la pérdida de tiempo, porque descuidan sus trabajos. Aquí no hay una cultura de la denuncia ni de la actividad cívica de participar para denunciar estos delitos, ni tampoco existe una partida económica que sería muy buena a efecto de recompensar o dar una cantidad económica a estas personas que van a denunciar o van a servir de testigos en este tipo de delitos, y que pierden días en su trabajo, y que pierden tiempo, y que son amenazados por el agresor, y que están en una serie de circunstancias las cuales no les protege la Procuraduría ni ninguna instancia en ningún momento. ¿Alguna otra cosa que quiera abundar, maestro, sobre...? Sí, maestro. Mire, en cuanto a lo que usted plasma en lo que refiere a la procuradora, en cierta forma tiene razón. Sin embargo, yo considero que no debe de condicionarse una testimonial o una denuncia a una situación económica. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar los hechos. La figura del juez de la víctima no nada más puede denunciar la propia víctima, puede denunciar la familia o los vecinos cuando vean que la víctima está en peligro, y el juez de la víctima va a tomar las medidas necesarias para sustraer a la víctima y a sus familiares e ingresarlas a la casa de la víctima para que estén seguras. Yo, maestro, yo creo que usted va a coincidir conmigo en el sentido de que hay mucha gente que en las redes sociales dice: ponte un listoncito azul o rosa para que se vea que es el Día Internacional de la Víctima. Yo creo que con eso, está bien, pero yo creo que con eso no se van a parar los delitos. Se debe de hacer algo, debe de estar plasmado dentro de nuestras normas. Es como yo les decía, me decían qué opinaba yo con respecto a eso. Digo, pues es como si le pusieras un papel de China como protección, como escudo, y le disparas a una mujer. Pues no es absolutamente nada. Debe de estar normado, debe de estar regularizado algo para que prevenga todos estos delitos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como usted lo refiere, hay impunidad. ¿Por qué? Porque las autoridades no cumplen con lo que es el objetivo de los cuales fueron creados. El Ministerio Público, lejos de ayudar a las víctimas, las victimiza. Y cuando se judicializa la carpeta de investigación, igual se le dan mayores prerrogativas al imputado más que a las víctimas en el delito. Las comisiones de derechos humanos siempre están atentas a lo que le pase algo al incriminado, pero cuando acuden y le dicen a las víctimas: ya te aliviaste del dolor sufrido, ya te recuperaste del duelo de haber perdido a tu esposa, a tu familiar, a tu hija, a tu nieta. Jamás. Eso es lo que deben de hacer estas comisiones, ver si realmente ya sanaron, para que puedan resocializarse las familiares o las víctimas directas hacia la sociedad, maestro. Efectivamente, la Comisión de Derechos Humanos en los últimos tiempos y desde su creación, pues ha dejado mucho que desear, porque no defiende a la víctima del delito, se preocupa por el delincuente, por el agresor, por el sujeto activo del delito. En tal virtud se han hecho encuestas a nivel nacional, y la mayoría de los que participan en ellas están pidiendo, están exigiendo que desaparezca la Comisión de Derechos Humanos estatales y federales, a efecto de que se crean otros organismos que resuelvan el problema y que den respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. Pues seguidores del programa El Derecho y usted, aquí estamos dando solución. El maestro Gabriel Vicente Farfán Rivera, con su libro El Juez de la Víctima, está dando unas soluciones viables
practicables y que pueden y deben de estar ya en vigor, como la casa de la víctima, donde la víctima del delito se puede ir a vivir por tiempo indefinido para no ser agredida nuevamente por su victimario. Tenemos la caja resarcitoria que la va a proveer de algunos artículos como leche, pañales, mediante una tarjeta de débito que únicamente va a servir para alimentos, para utensilios que ocupen sus menores hijos, tal vez un poco de efectivo para traslado de camiones y algunas otras circunstancias. La casa de la víctima y el juez de la víctima, que va a estar atento, no va a estar en el procedimiento, no va a estar en ninguna función jurisdiccional, él únicamente se va a abocar a la víctima del delito. Si ya se recuperó de sus secuelas psicológicas, si ya no tiene traumas, si ya se le hizo la reparación del daño, si ya está bien, si ya no tiene un entorno peligroso donde vive o radica. Aquí en este libro está la solución y les hacemos un llamado a las autoridades de todos los niveles, federal, estatal y municipal, para que miren esta solución que le estamos dando al feminicidio y la promuevan y den las herramientas para que sea un hecho. Si no hay otra cosa que agregar, maestro, no, maestro, nosotros hacemos los programas breves para que la gente los vea. Nada más hacer hincapié, maestro, que mi libro está creado con 3 ideas fundamentales, que es una caja resarcitoria para la reparación del daño, la casa de la víctima, y que esto va a ser manejado por un juez de la víctima, que así es la figura principal, el juez de la víctima, que como usted atinadamente lo refiere, aquí se va a manejar en cuanto a la reparación del daño, nada más la reparación del daño, porque eso es lo que ha sufrido muchas víctimas, maestro, que jamás se les hace la reparación del daño hasta que recae una sentencia condenatoria ejecutoriada, y aún así se tiene que exigir por la vía civil. Y en cuanto a la casa de la víctima, que va a contar con muchas cuestiones, que es un área de médico, un área psicológica, un área jurídica y un área social, para que las víctimas en el delito, cuando ingresen a esa casa, estén completamente resguardadas y de verdad sea algo benéfico para ellas. Y pues agradecerle su atención, maestro, y muchas gracias por permitirme presentarme en su tan atinado programa, maestro. Concluyendo, hacemos mención de que también hay un juez de sentencias o de ejecución de penas que tiene como objeto monitorear al infractor del delito, al imputado, desde que está sentenciado hasta su total liberación. Este juez que menciono tampoco interviene en el proceso penal, entonces estaríamos a la par con el juez de la víctima, que tampoco interviene en el proceso, pero que sí da puntual seguimiento a la víctima del delito hasta su recuperación total, física, psicológica y en su entorno familiar y social. Agradecemos al público que nos sigue y les reiteramos que damos asesoría jurídica gratuita en horas hábiles, y pueden llamar también vía telefónica al 72 24 61 68 73 o acudir a las oficinas en las calles de 18 de marzo número 110, Colonia Sánchez, de esta ciudad de Toluca, México. Muchas gracias por su atención.